Esta oportunidad que tenemos de revisar nuestros contenidos de la materia de estadística. Bueno, estamos sobre la temática de la estadística, estamos pues moviéndonos poco a poco y avanzando sobre cada uno de los temas de nuestro contenido. Y el día de hoy pues vamos a darle continuidad a lo realizado en la clase anterior. Recordarán que les solicité que realizaran una actividad que consistía en la recopilación de información acerca de pues el nivel o el conocimiento que tienen las personas acerca de algunos valores, y sobre lo cual les pedí que hicieran un formulario donde iban a recopilar 45 encuestas, 45 entrevistas, que al no tener la posibilidad de hacerlas de manera presencial, pues nos íbamos eh, a apoyar de una herramienta de Google, que era la herramienta de Google Formularios. Y bueno, hicimos un formulario con estas preguntas. Supongo que ya tienen por ahí los 45 valores obtenidos respecto a lo que ya les acabo de mencionar, ¿no? Se supone que si estuviéramos en la presencialidad y no estuviéramos utilizando una herramienta tal como Google Formularios, yo debería de tener en un papel o en un par de papeles, en hojas de papel, debería de tener la información que obtuve de mis encuestas. Yo salí a la calle a preguntarle a 45 personas, sin importar nada acerca de cuál era mi grupo objetivo. No lo establecimos en ningún momento. Aquí nada más necesitamos esta información para efecto de aprender a vaciar la información recabada en un instrumento tal como una tabla de distribución de frecuencias. Entonces yo le solicité esta información, insisto, ya la deberían de tener en su Google Formulario. Deben de haber creado en automático una hoja de cálculo que contiene las 45 respuestas. Es probable que tengan más de 45, menos no es aceptable, pero para efecto de la actividad deberán de ser 45 para cada uno de los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues primero vamos a empezar a entender lo que es una tabla de distribución de frecuencias. Las tablas de distribución de frecuencias no son otra cosa que la manera en que vamos a empezar a ordenar la información obtenida en un estudio. Recuerda que hay un proceso estadístico que está conformado por 5 etapas diferentes. Ya recopilaste, organizo, que es lo que vamos a hacer, analizo, que después de que esté organizado es lo que seguiría, interpreto y concluyo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es organizar la información en esas tablas de distribución de frecuencias, que ahorita vamos a empezar a explicar cómo se elaboran y que incluyen una tabla de distribución de frecuencias. Déjame ir moviendo hacia un lado mi silla para poderme estar cambiando entre el pizarrón que tengo por aquí y la presentación. La tabla de distribución de frecuencias es esta tabla que incluye en su primer columna a la variable que estamos observando. No se te olvide que para nuestro estudio las variables que observamos fueron, bueno, primero, la primerita fue edad, la segunda, género, la tercera, sabes qué son los valores. Esa es una variable de tipo cualitativo en donde estás calificando el grado de conocimiento, o mejor dicho, el tener o no tener conocimiento acerca de lo que son los valores. La que sigue, la variable que sigue, que se estudió y por la cual van a ser también una tabla de distribución de frecuencias, es si practicas o no los valores, si eres respetuoso, honesto, responsable, solidario, perseverante, y si tú consideras a la persona que se le preguntó que de algo sirva practicar los valores mencionados. Cada pregunta, así como
el género y la edad de la persona que se está estudiando, a la cual estás preguntando, será una tabla de distribución de frecuencias para cada uno de ellos. Ojo, algo que no menciono aquí en la presentación es que existen dos tipos de tabla de distribución de frecuencias. La primera, que es la que vamos a empezar haciendo hoy, es para datos no agrupados. Para datos no agrupados y para datos agrupados. Vamos a ir viendo la diferencia entre una y otra. Ahora estaremos realizando nuestras tablas de distribución de frecuencias para datos no agrupados, ¿de acuerdo? Y una tabla de distribución de frecuencias se, digámoslo así, estructura a partir primero de la variable. Entonces, primero necesitaré la variable. Voy a empezar a dibujar mi tabla de distribución de frecuencias acá en mi pintarrón. No se te olvide que la primera columna será esta que te estoy mencionando aquí, que es la variable. No te la estoy poniendo en la presentación, sin embargo, es la primera que tengo que poner. La variable para el ejemplo que voy a colocar primero, la variable sería, discúlpenme lo derechito de nuestra tabla, pero ya sabes que de por sí, ¿no? Uno no es tan pues bueno para dibujar. Ahora con esta dinámica un poquito más complicada. Entonces la variable para el primer ejemplo, tabla de distribución de frecuencias. En este caso, la variable que voy a generar primero será, vamos a hacerla de género. La primera columna, como te lo mencioné, debe de contener el nombre de la variable que estoy estudiando. Y por supuesto que solamente habrá dos géneros que voy a establecer, no es que voy a establecer, que voy a pues integrar en mi tabla de distribución de frecuencias. Continuamos con el siguiente punto, que sería frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces en que aparece un valor determinado de acuerdo a lo que hayamos pues investigado, ¿no? En este caso, frecuencia absoluta lo vamos a identificar o lo vamos a distinguir de las otras de los otros elementos que contiene nuestra tabla de distribución de frecuencia utilizando digamos la variable o la representación f de a, f subíndice a. También tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que una división, es el cociente formado entre la frecuencia absoluta y el número total de valores observados. Para el ejemplo y para todos los ejemplos del día de hoy, siempre tendremos que dividir entre 45, ¿de acuerdo? Y la frecuencia relativa se expresa o se puede expresar en porcentaje y se representa con F subíndice R, ¿de acuerdo? Bueno, vamos para allá. Dijimos que es F subíndice R. Esta columna se denomina frecuencia relativa. La que sigue sería frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es aquella, la estoy dibujando, por eso de repente me cayó. La frecuencia absoluta acumulada es aquella donde iremos sumando y acumulando el conjunto de frecuencias absolutas observadas. Entonces, vamos a representarlo utilizando f a
bueno, F de A a C. ¿Qué quiere decir? Frecuencia absoluta acumulada. Entonces, esta frecuencia absoluta acumulada es la que te menciono, que va en la columna tercera, bueno, tercera después de la variable, frecuencia absoluta acumulada, y es esta suma de cada una de las frecuencias absolutas. Ahorita que lo hagamos te va a quedar un poquito más claro, sobre todo que estoy cambiando de una cosa a otra y ahí es donde pierdo un poquito de tiempo. Pero bueno, no es perder tiempo, en realidad es dar la explicación, nada más que trataba de hacerlo de una manera un poquito más ágil. Las frecuencias relativas acumuladas son similares a las frecuencias absolutas acumuladas, solamente que ahora se hace referencia a las frecuencias relativas. No es otra cosa más que la división o el acumulamiento, porque ya habrá estado calculada la frecuencia relativa. Entonces, es el cociente entre la frecuencia acumulada de un valor X, de un valor de los que observamos, por supuesto, y el total de los datos, que en este caso nosotros habremos observado 45 valores. Se expresa en tantos por ciento y se representa por F de RAC, frecuencia relativa acumulada. Aquí está un ejemplo. Este ejemplo que está aquí, lógicamente fue un ejemplo tomado de un lugar de internet, es el número de computadoras. Alguien salió a un fraccionamiento, digamos al fraccionamiento La Albarrada Country Club, en donde hicieron un estudio. En ese fraccionamiento hay 80 familias, hay 80 viviendas, y en ese fraccionamiento el estudioso de la estadística empezó con hacer preguntas, ¿no? Llegaron una familia, señor, ¿cuántas computadoras tiene aquí? No, pues yo no tengo computadora. Bueno, en mi instrumento de recopilación de datos anotaron familia 1, 0 computadoras. Le brincaron a la siguiente casa. Señor, ¿cuántas computadoras tiene? No, pues yo tengo una computadora. Gracias, una computadora. Se fueron a la siguiente vivienda y así sucesivamente, preguntando a cada uno de los integrantes o a cada representante de cada familia, hasta completar las 80 familias que están conformadas o las cuales conforman la colonia o fraccionamiento ya mencionado, y se llegó a la determinación de que pues existen familias con 0 computadoras, una computadora, 2, 3, 4 o más de 4. Y esa información se vació a mi tabla de distribución de frecuencias que ahora estoy visualizando. Esta tabla de distribución de frecuencias ya se calculó, digámoslo así. Ese es un ejemplo, pero nosotros vamos a generar nuestras propias tablas de distribución de frecuencias. Para la tabla de distribución de frecuencias que ahora les estoy mencionando, habrá mujer y habrá hombre. Se supone que yo observé, no se te olvide, yo observé a 45 personas. Si tú tuvieras en tu hoja de cálculo a más de 45, me vas a eliminar a las que tú quieras. Yo solo quiero trabajar con 45 personas. Entonces, frecuencia absoluta es el número de veces que apareció esto, mujer, en mis encuestas. Entonces, ¿cuántas mujeres fueron consultadas en mi estudio? Yo lo voy a inventar porque yo no hice ninguna pregunta. O sea, yo no tengo elementos para que fuera real esta información. Entonces, vamos a pensar que yo le pregunté a 22 mujeres. Y vamos a pensar que el resto, 23 hombres, fueron los que me contestaron mi encuesta. Recuerda, estoy con la variable género. Entonces, ¿qué sigue en mi tabla de distribución de frecuencias? Bueno, lo que sigue es colocar n
¿A qué hace referencia n? Al total de valores observados, al total de encuestados. N mayúscula refiere población, n minúscula refiere muestra. Para nuestro estudio vamos a imaginar que fue una población a la que le pregunté. Solo imaginemos que este estudio lo íbamos a realizar en presencial en nuestro salón de clase, por eso lo delimité a 45. Entonces vamos a imaginar que el estudio fue realizado en torno a una población. Entonces, ¿a qué es igual n? A 45. ¿Y para qué me va a servir este valor? Pues recuerda que este valor me va a servir para obtener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, que es la columna que sigue, no es otra cosa más que el cociente entre la absoluta, entre la absoluta observada y el número total de datos. Es decir, si yo quiero poner aquí la frecuencia relativa, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer una pequeña divisioncita, para lo cual me voy a valer de una calculadora, en donde yo podría hacerla sin calculadora, ¿verdad? Pero no es la intención. La intención es que hagamos esto. ¿Cuánto tenemos que dividir? 22 entre 45. ¿Cuánto es? 0.48888. Bueno, periódico. Dice la descripción que yo puedo establecer mi frecuencia relativa como porcentaje. Si lo deseara así, yo podría poner que el 48% es o resultó ser mujer. El 48% de los datos observados son mujeres. Y si ahora quisiera sacar el porcentaje, bueno, podrías, como son nada más dos valores, lo podría hacer por simple diferencia, ¿no? Pero bueno, voy a hacer la misma operación que hice ahorita, que sería la frecuencia absoluta entre el número total de observaciones. En este caso sería 23 entre 45. ¿Y cuánto es? 51%. 51%. Ojo, como tú te diste cuenta, nuestro resultado, nuestro cociente, pues lo redondeamos arriba al 48, al punto 48 y abajo al punto 51. La realidad de las cosas es que la suma de este más este me debería de dar el 100%. ¿De acuerdo? Y nos da el 100%. Simple y sencillamente estoy tomando en consideración valores redondeados y es normal que te dé .99. Es válido, pero se tiene que establecer en este, digamos, en este recuadro de mi tabla de distribución de frecuencias el 100%. ¿De acuerdo? Para la frecuencia absoluta acumulada es muy sencillo. El primer valor de la frecuencia absoluta pasa idéntico. Pero como es acumulada, en lugar de pasar este idéntico para acá, lo que tengo que hacer es sumar este a este y se supone que el último de los valores observados en la variable género deberá de coincidir el valor de n con el último valor observado, que sería el último valor observado de la frecuencia absoluta acumulada. De esta manera yo puedo ir comprobando que lo que estoy generando es válido. ¿Estamos? Y para la frecuencia relativa acumulada es básicamente lo mismo. El primer valor pasa igual, 48%, y el segundo valor, en lugar de que pase igual, es la suma del de arriba más el de abajo, que en este caso pues daría 99%, pero lo vamos a dejar en 100%. ¿Y cómo compruebo que ya quedó bien? Pues el 100% de aquí debería de coincidir con el 100% de acá. Vamos a hacer una
tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, en donde en lugar de que haya solamente dos resultados, que es mujer y hombre, vamos a hacerlo para tres valores eh, observados, ¿no? Se supone que yo hice una pregunta en donde había sí, no y a veces. ¿Se acuerdan? Déjenme borrar esto de aquí. Déjenme borrar esto de aquí y hacer uno nuevo. Ok. Vamos a hacer la tabla de distribución de frecuencias necesaria para plasmar los resultados que obtuvimos con la pregunta del inciso B, que sería: practicas los valores. Yo lo estoy poniendo así de cortito, pues para no cansarme. En realidad, lo ideal sería escribirlo completo, ¿no? Practicas los valores. No se te olvide que es frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Practicas los valores. No se te olvide, volvemos al tema, que tenemos tres resultados posibles, tres valores que puede obtener la variable practicas los valores. Solamente hay sí, no y a veces. ¿Sí? Entonces, para cada uno de ellos obtuve, de acuerdo a lo observado, obtuve, déjenme hacer un poquito más grande mi tablita, ya quedó toda fea, pero bueno, se entiende que estamos dibujando aquí en la computadora. Entonces, vamos a imaginar que de los 45 valores observados se obtuvieron 30 sís, frecuencia absoluta, recuerda que es el valor absoluto del observado. Se obtuvieron 10 nos y se obtuvieron 5 a veces. ¿A qué es igual n? Siempre va a ser igual para los estudios que hicimos en este ejercicio, siempre va a ser igual a 45. Para la frecuencia relativa, no se te olvide que es el cociente. Entonces el cociente, vamos a dividir 30 entre 45 para obtener este, 10 entre 45 para obtener este, y 5, no es un 0, este nada más es un 5 entre 45 para obtener este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es 30 entre 45? 30 entre 45, aunque es igual a .6666667. Lo voy a plasmar no como porcentaje, recuerda que es válido. 0.66. Dos decimales es más que suficiente. ¿De acuerdo? Ahora hagamos 10 entre 45. 0.22. 0.22. Y ahora hagamos el último, que es 5 entre 45. Se supone que sería la diferencia, 60-88% sería el 12%, ¿no? 5 entre 45. Bueno, es el 11% o 0.11. Como estuvimos recortando decimales de uno y de otro, pues lógicamente que me va a dar .99, ¿no? Y en lugar de poner .99 le vamos a poner 1. El 1 es igual al 100% de los valores observados, pero de manera relativa. Se establecen o se plasman de esta forma. La frecuencia absoluta acumulada, no se te olvide que es el primer valor pasa idéntico. Entonces aquí sería un 30. El segundo valor no pasa idéntico, sino que es la suma de este más este. 30 más 10 es 40. Y el tercer valor ya sería la suma de este más este más este. O, si se te hace más fácil, este más este de aquí, que sería 45. Cuando yo observe que el valor de n es el mismo
que el último valor obtenido de la frecuencia absoluta acumulada, entonces decimos que estamos bien, ¿no? Que vamos bien. Hacemos lo mismo acá. La frecuencia relativa acumulada, vamos a hacer las mismas divisiones. O lo podemos ir sumando, como tú gustes. Este valor pasa igual, 0.66. El siguiente valor sería la suma de este más este. 0.66 más 0.22 sería 0.88. Y el tercer valor sería la suma de este más este más este. O lo que es lo mismo, 0.11 más 0.88. Que decimos que es 1. ¿Por qué? Porque eliminé el montón de decimales en cada uno de ellos y ahí va mermando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo mi tabla de distribución de frecuencia para las respuestas obtenidas de la pregunta del inciso B. ¿Practicas los valores? ¿De acuerdo? Bueno, ¿para qué sirve la tabla de distribución de frecuencias? Bueno, sirve, entre otras cosas, para empezar, bueno, primero, para organizar la información que yo obtuve. La organizo en tablas. Nosotros, la actividad que vamos a realizar el día de hoy es empezar a realizar nuestras tablas de distribución de frecuencias a mano. Las vamos a hacer en nuestra libreta, como lo estoy haciendo yo aquí. Tablas de distribución de frecuencias para el ejercicio sobre los valores. Hacemos la tabla número 1 y listo. Ojo, ¿para qué sirven? Ya hice un rayadero aquí, pero bueno, voy a tratar de explicarlo. Yo puedo generar mis gráficas a partir de mis tablas de distribución de frecuencias. Yo puedo generar un gráfico de barras, por ejemplo. En este caso la voy a tratar de hacer aquí pequeñita la gráfica. La gráfica es sobre, ¿sabes? Practicas los valores, perdón. Practicas los valores. Ahorita la voy a hacer en más grandecita. Entonces, las posibles respuestas serían sí, no y a veces. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería mi escala? La escala iría pues desde 0, 0, 10, 20, 30. 30 es el valor máximo. Entonces, el sí está en 30. El no está en 10. ¿De acuerdo? Y el a veces está en 5. De tal manera que yo puedo graficar a partir de la información vaciada a mi tabla de distribución de frecuencias, yo puedo graficar. El a veces sería 5. ¿De acuerdo? Esa sería una gráfica simple con gráfica de barra simple a partir de mi tabla de distribución de frecuencias. Entonces, esas gráficas o esa gráfica, déjenme crear uno nuevo para que se borre todo esto. Esta gráfica menos fea, no deja de estar media fellita, sí, no, a veces, sí, no, a veces, 10, 20, 30, 40. Dijimos que el 10 iba hasta el 30, dijimos que el no iba hasta el 10, canijo, sin querer queriendo, dijimos que era hasta el 10 y el a veces aquí más cortito, en el 5. Nosotros 10, 20, 30, 40. Y ustedes en su libreta las van a dibujar más bonitas, las van a colorear de alguna manera para identificar cada una de sus valores obtenidos. Y yo necesito que como actividad del día de hoy empiecen a descargar la información de sus
de sus hojas de cálculo que se obtuvieron en Google Formularios y empiecen a organizarlo, todo este cúmulo de información, organícenlo en tablas de distribución de frecuencias. Entonces, esas tablas serán las que me van a entregar, pero me las van a entregar en el modo tabla por tabla, es decir, van a ser a partir pues no sé, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van a entregarme 10 tablas con sus respectivas gráficas de barras. Se supone que la misma tabla de distribución de frecuencia me permite generar las gráficas de pastel, es decir, las gráficas de sectores, donde yo puedo determinar qué porcentaje le corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Vamos a pensar que este es el 50%, este es el 15%, no es cierto, en realidad es como el 25%, ¿no? 25% y este es el 25%. Pero ¿cómo determino esto? Pues a partir de las tablas de distribución de frecuencias. ¿Por qué? Va de nuevo, aunque ya las borré. ¿Quieres guardar? No quiero guardar. Yo tengo mi tabla de distribución de frecuencias para otra cualquiera, para otra pregunta. ¿Eres perseverante? Perseverante. Esa es la variable, no se te olvide. Primero va la variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Las respuestas de ¿eres perseverante? Eran 3 también, sí, no y a veces. Para el sí contestaron algo, para el no contestaron otra cosa y para la vez es otra cosa. 32 dijeron que sí, 18 dijeron que no y 5, acá dijo, creo que me pasé sin querer queriendo, éramos 45, ¿no? Eran 8 y 5. Entonces yo tendría que calcular de una por una. Frecuencia relativa, acá recuerden que acá es n, 45, 32 entre 32 entre 45 serían el 71%, 71%, 8 entre 45, el 17%. Estamos hablando de porcentajes, ¿ok? Aquí no los estoy estableciendo o no los estoy plasmando como si fueran valores con decimal. Entonces el 17% sería este y 5 entre 45 sería el 11%. Lo que te mencionaba, ¿para qué más me sirve mi tabla de distribución de frecuencias? Pues para dibujar mi tabla, mejor dicho, mi gráfico de sectores, donde yo determino que un porcentaje tal, bueno, ahí no necesariamente está bien, pero de hecho hay una fórmula para generar nuestras gráficas de sectores, que esa no te la voy a pedir, esa no me la hagas ahorita, 11%, ¿sí? El 70%, 71% de hecho, dice que sí es perseverante, el 11% dice que a veces y el 17% dice que no, ¿sí? Ese es otro uso que se les da a las tablas de distribución de frecuencias. Visualmente es más sencillo a partir de una tabla como estas empezar a sacar conclusiones sobre lo que estudiamos
a realizarlo a partir del instrumento que utilizamos para recopilar la información. No es lo mismo hacer una conclusión inmediata a partir de esta tabla que a partir, insisto, del instrumento que utilizamos para recopilar la información. ¿Qué podríamos ir concluyendo con respecto a mi población observada? Pues que más de la mitad, de hecho, no puedo decir que 3/4 partes porque no llegamos, pero más del 70% de los encuestados sí son perseverantes en su, pues no en su día a día, pero simplemente son perseverantes, porque no preguntamos si eres perseverante mañana, tarde y noche, o si eres perseverante a veces sí, a veces no, simplemente, ¿eres perseverante? Sí. Bueno, el 71% de los investigados dicen que son perseverantes. Entonces, ese es otro uso que le podemos dar a nuestra tabla de distribución de frecuencias. Déjenme ver si ya ahorita hasta aquí ya tienes cómo cumplir. Déjame te paso la presentación nuevamente. Ok, fíjate bien. Déjame me paso a la presentación para que veas qué vas a hacer. Bueno, se supone que después de esto, después del ejemplo, seguiría lo que te estoy mencionando. Vas a elaborar tus tablas de distribución de frecuencias para cada una de las preguntas levantadas. Aquí te puse yo en el grupo porque, bueno, se supone que era una actividad planeada para hacerla en el salón de clase, pero no podemos. No se te olvide que son 10 preguntas, entonces vas a elaborar 10 tablas de distribución de frecuencias con cada uno de los tipos de frecuencias existentes, o sea, con las que te acabo de explicar. A un ladito de cada tabla vas a elaborarme por lo menos el diagrama de barras. El gráfico de barras es obligatorio. El gráfico de sectores, pues no lo es. A final de cuentas es sencillo también realizarlo, pero pues a veces no tenemos ¿cómo se llama? Un compás para dibujar bonito el círculo. Bueno, es más fácil tener una regla, ¿no? Y hagamos los de barras de inicio a efecto de que podamos continuar con esta actividad que se quedó pendiente de la clase pasada. Entonces, esto es en torno a las tablas de distribución de frecuencias. Vamos a hacer diversos ejercicios. Yo te voy a poner ahorita algunas actividades en Edmodo para que las realices a efecto de práctica, aunque aquí vas a hacer 10 tablitas. Te voy a poner algunas otras. Voy a explicar en un video posterior, aquí apenas llevamos 40 minutos, pero voy a explicar en un video posterior cuál es la dinámica a seguir para elaborar tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados. Esto que te expliqué es para datos no agrupados. Las tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados se utilizan cuando los valores observados son bastantes, que se complicaría en términos de comprensión si los dibujamos en una tabla como esta. Vamos a imaginar que estamos observando, ¿qué te gusta? Durante un mes se estuvo tomando la temperatura del lugar donde se vive, ¿no? Pensemos que se hizo ese ejercicio en donde se tomó la temperatura, no a las personas, se tomó la temperatura meteorológicamente hablando de cuántos grados se encontraba pues la localidad a la cual se refiere. Entonces, si hiciéramos una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, como lo acabo de explicar, en donde la variable sería temperatura, y vamos a pensar que los datos observados
fueran muy diversos. Es decir, vivimos en un lugar, me da risa que cuando estoy en clase siempre pasa alguien de los de allá afuera que venden. Vamos a pensar que las temperaturas observadas fueron bien diversas. Hubo observaciones que son 30 días. Y en los 30 días voy a ir del menor al mayor, hubo 10 grados, 12 grados, 18 grados, 19 grados, 19 grados ya no. Curioso, ¿no? 20 grados, 22 grados, 25, 26, 28, 29 grados. Imagínate que hubo tal diversidad de temperaturas que nuestra tabla de distribución de frecuencias, lo que me observe es que de 10 grados, no sé, fue el 6%. Ya la absoluta no la estoy sacando. Que de 12 grados fue el 3%, que de 18 grados fue el... No sé, sería no muy práctico hacer una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados cuando la cantidad de valores observados sea no hay un valor determinado como para eh, como para saber si hago una tabla con datos agrupados o hago una tabla con datos no agrupados. Eso ya depende del investigador, depende de la persona que esté diseñando la tabla de distribución de frecuencias. Para el ejemplo que te estoy poniendo, podría yo hacerla para datos agrupados. En el siguiente video te voy a contar cómo hacerlo para datos agrupados. Bueno, creo que déjenme regresar a la presentación, que no me veo mi mouse, aquí está. Y vamos a continuar con el siguiente tema, pero eso lo haremos luego de explicar la siguiente mención que acabo de realizar, que sería tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados. Ahorita este video lo doy por terminado, son exactamente 42 minutos. Tenemos algo que hacer, que en este caso ya no te lo acabé de mencionar, una disculpa por estar entre una cosa y otra, entre cambiándome de pantalla a pantalla, se me va el avión, discúlpame, pero te voy a pedir de favor, en Edmodo te voy a colocar una actividad que dice tablas de distribución de frecuencias, y ahí me vas a subir en formato PDF fotografía de todas tus tablas y todas tus gráficas. Por favor, identifica claramente cada una de las tablas de distribución de frecuencias que dibujaste, que generaste, que creaste a partir de la información observada, y esas tablas me las vas a entregar en formato PDF acompañadas de un archivo adicional que sería el archivo que te generó Google Formularios con los 45 elementos que observaste en tu investigación. Esas dos cosas me vas a entregar: un archivo en formato PDF que contenga las 10 tablas con sus 10 gráficas. Acuérdate que la vas a hacer en tu libretita, le vas a tomar foto y me vas a generar un archivo PDF con esas evidencias, y al mismo tiempo, en la misma actividad, me vas a subir el archivo que te generó Google Formularios con los 45 elementos observados, para darme cuenta yo que en realidad tus tablas coinciden con lo observado. Entonces, pues eso es todo. Así de sencillo va a ser esta semana. Vamos a ponernos a trabajar. Me dio gusto estar contigo. Haré otro video en un momento más para trabajar con tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego.